Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo, el pastor Pedro Terán. Esta semana vamos a hablar sobre un tema y vamos a reflexionar sobre un tema que se llama En tu nombre echaré las redes. En tu nombre echaré las redes. Pero primero vamos a orar. Padre amado, gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias porque son nuevas tus misericordias cada día. Gracias porque podemos respirar. Gracias porque nos aleja de todo virus, de toda enfermedad. Gracias porque eres un fiel proveedor de alimento a nuestra mesa. Gracias porque nos cuidas, Señor, cada momento de nuestra vida. Gracias porque siempre estás a nuestro lado. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que, Señor, esta reflexión pueda llegar a nuestros corazones y pueda, Señor, hablarnos tu Espíritu Santo a través de la palabra. Señor, quédate con nosotros y que sea de edificación para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les voy a pedir, por favor, que me acompañen al Evangelio de Lucas y vamos a leer el capítulo 5 y vamos a estar enfocados en los primeros 11 versículos. El primer versículo de ese capítulo 5 dice: aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret. Estaba comenzando el ministerio Jesús, ya había hecho fama, ya había llamado a algunos de sus discípulos, algunos tenían muchos seguidores, ya había también hecho algunos milagros y estaban las personas expectantes de todo el acontecer alrededor de Jesús de Nazaret. Muy interesante porque era ver a Dios mismo. Muchas personas estaban cayendo en cuenta de que era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y dice, se agolpaban. Probablemente había hecho ya varias sanidades y las personas lo buscaban porque querían ser sanos de esas enfermedades. Y él estaba predicándole. En otras versiones dice que estaba sentado porque era la posición en que estaban los maestros para enseñar a las personas. Estaba sentado y había mucha gente al lado de él. Cuando dice al lado de Genesaret, yo estoy leyendo en una versión más actualizada, en Reina Valera 2015, pero en la Reina Valera 1960 habla del mar de Galilea, que de mar no tiene nada, es un lago. De hecho, es una fuente de agua dulce para toda esa región en esa época. Y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes, dice el versículo 2. Siempre que los pescadores hacían su jornada, ¿verdad? Al final lavaban las redes porque si no se dañaban. El versículo 3 dice, al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a éste que la apartara de tierra un poco y luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Imagínate Simón, experto pescador, toda la noche pescando, cansado, trasnochado, ya quería ir a su casa, quería ver a su esposa, quería comer, probablemente tenía hambre y quería descansar. Y viene Jesús y le dice, me voy a sentar en la barca porque tengo que hablarle a esta gente. Y yo creo que no es como ahora, que de repente hay una reflexión de 15 minutos, o una predicación de 45 minutos, o una hora tal vez. Yo me imagino a Jesús cuando enseñaba a la gente, era por muchísimo tiempo. Dice el versículo 2, cuando acabó de hablarles, dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Imagínate tú, Pedro cansado, trasnochado. Aparte se había escuchado toda la predicación de Jesús a toda la gente que estaba alrededor. Y después que termina Jesús le despide a la gente y le dice, Pedro, ya va, no hemos terminado. Pedro ya estaba listo para irse a su casa y le dice, ya va, Pedro, no hemos terminado. Y le dice, boga mar adentro, mete el barco más allá. Y Jesús le dice, vamos, Pedro,
no escuchas lo que te estoy diciendo, mete la barca más adentro. Y el versículo 5 dice, Simón le respondió y dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, Señor. Pero por tu palabra echaré la red. Qué importante decisión de Pedro en ese momento. Estaba cansado, estaba agotado. Aparte había escuchado quién sabe cuántas horas hablar a Jesús. Y le dice, en tu nombre echaré la red. Les recuerdo que Pedro era pescador y Jesús era hijo de un carpintero. Él era carpintero. Él sabía todo sobre hacer una barca. Pero de pescar, Pedro creía que no sabía nada. Y mira lo que pasó en el versículo 6. Cuando lo hicieron, o sea, que echaron las redes al mar, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Dice el 7, hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. ¿Tú te imaginas? Dicen que lo tuvo que ayudar otra barca. En la otra barca estaban probablemente Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran también de profesión pescadores. ¿Tú te imaginas? Pedro toda la noche con su hermano Andrés pescando, tratando de pescar, y no llevaron un solo pez ese día sobre la barca. Y me imagino que la misma suerte los tuvieron sus compañeros, probablemente socios, Jacobo y Juan. Pero el Señor cuando les dice, echa la red. Qué importante enseñanza para nuestra vida. Cuando el Señor nos manda hacer algo y nosotros somos obedientes, en esa obediencia hay bendición. Pedro pudo haberle dicho, Señor, estás loco, tú no sabes nada de pesca, tú eres un buen carpintero, pero tú de pesca no sabes nada, yo estoy cansado. Por favor, Jesús, deja que yo vaya a descansar. Si quieres, déjame ir a mi casa a comer, a descansar y después vengo y si quieres, vamos, tratamos de pescar. No, él le dijo, en tu nombre echaré las redes. Vemos la obediencia de Pedro en esta situación. Qué importante. Y cuando él obedeció al Señor Jesús, mira lo que pasó. Pedro estaba haciéndole caso al Dios mismo, al creador del universo, al creador del mar, al creador de ese lago o ese mar de Galilea o ese lago de Genesaret, el creador de los peces. Y cuando le dijo, echa la red, él la echó. Y era tanta la magnitud de peces que tenía esas redes que dice la palabra que se rompía, que tuvieron que llamar a otra barca para que los ayudara a levantar tan cantidad de peces y tan cantidad de peso que había en esa red. Dice la palabra que se rompían y que tuvieron que venir a ayudarlos. Dice el versículo 8, dice, y Simón Pedro al verlo, a ver a Jesús, cayó de rodillas, exclamando, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Segunda buena reacción de Pedro. Pedro pudo haber dicho, wow, qué cantidad de peces, ¿verdad? Que me imagino que la barca se rompía. Esta barca probablemente tenía 8 metros de largo por 2 metros de ancho, por quizás 1,5 metros de alto. Imagínate tú cuántos peces cabían, que las dos barcas estuvieron llenas. Y me imagino que una reacción normal hubiese sido de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Juan, vamos a agarrar todo este pescado y vamos a venderlo, vamos a pagar nuestros impuestos. Acuérdense que estaban bajo el Imperio Romano. Y probablemente ellos 4 y sus familias debían muchos impuestos. Y me imagino que una reacción normal hubiese sido, vamos a vender todos estos pescados y vamos a pagar nuestras deudas, nuestros impuestos y vamos a comprar todas las cosas que necesitamos. Somos ricos. Pero esta no fue la reacción de Pedro. Pedro por un momento se olvidó de los pescados y claro, ya había visto el milagro que estaban viendo sus ojos y le dice al Señor Jesús, apártate de mí,
porque yo soy pecador. Estaba siendo revelada una verdad en la vida de Pedro importantísima. A lo mejor él había escuchado de su hermano Andrés que era el Cordero de Dios. Acuérdense que Andrés y probablemente Pedro era discípulo de Juan el Bautista. Pero después comienzan a seguir a Jesús. Andrés probablemente estaba el día que Juan bautizó a Jesús. Y probablemente escuchó cuando Juan le dijo, este es el Cordero de Dios. Y Andrés, me imagino que salió corriendo y le dijo, Pedro, el Cordero de Dios está entre nosotros, el Mesías prometido por los profetas que hemos esperado durante generaciones está en medio nuestro. Yo me imagino que todas esas palabras vinieron a la vida de Pedro, a la mente de Pedro. Y Pedro, cuando ve este milagro, dice, definitivamente Jesús es el Mesías. Y cayó de rodillas, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Dice el versículo 9, por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él. Imagínense, expertos pescadores, muy probablemente jamás habían visto una pesca igual. Las barcas estaban a punto de romperse de tantos peces. Y vemos la autoridad del Señor sobre la naturaleza al decirle a Pedro, échale red y llenarla de peces. Y así mismo puede hacer en tu vida y en la mía cuando somos obedientes al Señor. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, debemos ser obedientes y vamos a ver bendición sobreabundante en cada una de las etapas y las áreas de nuestra vida. Cuando el Señor te manda a hacer algo, tenemos que hacerlo. Primeramente porque Él es Dios. Primeramente porque Él nos amó primero. Y si somos obedientes, probablemente vamos a ver la maravilla de la bendición del Señor en nuestras vidas. ¿Cuál es tu red? ¿Cuál es tu red en este momento? ¿Qué tienes que echar en la mar? ¿Tienes que echar tus problemas, tus vicios? ¿Tienes que echar el temor? ¿Tienes que echar la depresión? ¿Qué pecado tienes que echar en el mar? El Señor te llama ahorita a obedecerle. Y yo te aseguro que en esa obediencia vas a ver la bendición del Señor en tu vida. Dice el versículo 10, y de igual manera, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón, no temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres. Simplemente era una lección de nuestro Señor Jesús a la vida de Pedro. Qué interesante. Simplemente era una lección diciéndole, ¿ves lo que soy capaz de hacer? ¿Ves que yo soy el Mesías prometido? ¿Ves que yo soy el Cordero de Dios? Sígueme, Pedro, y yo te voy a hacer pescador, pero de hombres. Usted se imagina, dice el versículo 11, después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Lo dejaron todo. Cuando tú ves este poderoso milagro ahí en tus narices y el Señor te dice, sígueme, tú no lo dudas. Esta gente tenía familia. Juan y Jacobo estaban trabajando en la empresa de su padre. Pedro tenía familia. Todos tenían responsabilidades, tenían trabajos. Pero no lo dudaron en dejar todo al ver este milagro para seguir al Señor. Y probablemente este fue la puerta o fue el abreboca para que entonces Pedro, Andrés, Jacobo y Juan siguieran al Señor y lo dejaran, como dice la palabra, lo dejaran todo. Yo te pregunto este día, ¿estás dispuesto a dejar todo por el Señor? O a lo mejor el Señor no está pidiendo que dejes tu trabajo o tu hogar para seguirlo, pero de repente te está pidiendo hoy que dejes algo que te aleja de Él. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo en la televisión? ¿Qué estás viendo en internet? Hoy el Señor está haciéndote un llamado. Está diciéndote, primeramente, confía en mí
que todo va a estar bien. Echa la red y yo te voy a bendecir. Deja todo lo que te aleja de mí, déjalo todo y yo te voy a bendecir. Así que, querido amigo, querido hermano que nos estás escuchando, hoy es el día de creerle al Señor y echar la red y vamos a ver la bendición sobreabundante en nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la próxima semana. Chao.